Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Como que hay muchas ausencias, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermanos. Y si hoy usted está aquí, es porque a Dios le ha placido que usted esté en ese lugar para escuchar el consejo de su palabra. Y ¿sabe una cosa? Ahorita mientras oraba, me estaba entrando un sueño, me estaba entrando una pesadez tan grande, hermanos. Y dije, bueno, probablemente soy yo. Pero ¿sabe una cosa? Mientras estaba la alabanza y la adoración, miré a varias caras bosteceando. Y dije, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque si eso quiere venir a intervenir, a interrumpir tu palabra para que sea un distractor y no la tomemos, guárdanos y líbranos. Así que vamos a orar para que sea el Señor y el Espíritu Santo tomando el control de esta atmósfera que hoy está aquí en este lugar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor inagotable, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan, pero tan bueno, Padre. Tú has sido fiel, Señor, durante todo este año 2025. Señor, te pido que tú vengas a nuestra vida, que tú vengas a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo hable, ministre, Señor, a nuestra vida, Padre, que podamos poner, Señor, atención al consejo de tu palabra, Señor, porque si bien es cierto, tú estás hablando a nuestra vida, tú estás hablando a nuestro corazón, Señor, y es necesario que pongamos atención, Señor, a lo que tú, Padre, nos estás hablando. Ayúdanos, Señor, en medio del dolor. Ayúdanos, Señor, en medio del aprendizaje. Ayúdanos, Señor, en medio del crecimiento. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Toma el control tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Está totalmente confirmado que cada año trae consigo nuevos retos, nuevos desafíos, pero también nuevas victorias, también nuevas bendiciones. Sin embargo, son pocos los que se detienen a pensar y a analizar cada uno de los procesos que vivieron durante el año. ¿Y cuántos de aquí son de esas personas que se detienen, analizan y piensan todo lo que han vivido en este año? Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios que usted no es de esos pocos, ¿verdad? Gracias a Dios que no somos de esos pocos. Y sabe una cosa, este año 2025, hermanos, fue un año desafiante para mi vida y para mi familia. Pero en cada día, en cada uno de los 365 días que tuvo el año, aprendí, crecí y sigo aprendiendo y por fe sigo creciendo. Amén. Sobre todo, hermanos, en cada uno de esos 365 años, mis ojos han visto la bondad y la fidelidad de Dios. Y esas han sido una de mis frases favoritas que yo he adoptado. Mis ojos, Señor, siempre han visto tu bondad y tu fidelidad, porque si no, hermanos, ¿qué fuéramos de nosotros? Y como todo ser humano, todos experimentamos dolor, todos experimentamos procesos, todos experimentamos lágrimas, todos experimentamos situaciones que no entendemos y situaciones que seguimos sin entender, dudas, incertidumbres. Pero hoy en esta noche, vengo a anunciarte, todo proceso de Dios termina en victoria. Porque servimos a un Dios que transforma cenizas en gloria, tristeza en gozo, pruebas en testimonio. Y yo creo que cada uno de los que hoy estamos aquí en esta tarde noche tenemos un testimonio.
Tenemos un testimonio para contar, tenemos un testimonio para platicar y decirle a las almas que están perdidas todo lo que Dios hace en medio del dolor, todo lo que Dios hace en medio del sufrimiento. Dios, hermanos, también forma y moldea nuestras emociones, nuestro carácter. Desarrolla, hermanos, su propósito en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Crecer duele. Crecer duele y duele mucho, hermanos. Es igual que cuando tienes un pequeño o una pequeña y está en su proceso de crecimiento, está en su desarrollo. Y sabe, cuando yo era muy pequeña y estaba en mi proceso de crecimiento físico, yo me acuerdo que mi cuerpo, hermanos, mis rodillas me dolían, me lastimaban. Y decía, ay, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ay mamá, me duelen las rodillas, pues con tanta razón, hermanos, estoy tan alta. Pero crecer duele, hermanos, crecer duele, y así como duele el crecimiento físico, el crecimiento espiritual también duele. Eso es lo mismo que pasa con el crecimiento espiritual de un cristiano. Por eso te menciono que crecer duele. Dígale a su hermano que está al lado, crecer duele. Pero crecer es plenamente necesario. ¿Cuántos creen que crecer es plenamente necesario? Y no hablo solamente, hermanos, del crecimiento físico. Hablo del crecimiento espiritual. Espero que usted me esté captando. Es por eso, hermanos, que el objetivo de este mensaje es un mensaje ideal para cerrar el año e iniciar el próximo año con una mente renovada, con una mente transformada por Dios, dejando a un lado las circunstancias y las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida personal y como iglesia. Por lo tanto, le he titulado a este mensaje del dolor al crecimiento. Del dolor al crecimiento. Y hay 3 palabras claves, hermanos, que incluso ya las dije en la oración. Pero las 3 palabras claves de este sermón se basan en el dolor, aprendizaje y crecimiento. Y para entrar de lleno al primer punto, el dolor, la herramienta que Dios usa para despertarnos. Así que abra su Biblia, vamos a hojear nuestras Biblias y abra su Biblia en el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Amén. 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 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Hermano, hermana, escucha esto. El dolor no es la evidencia de la ausencia de Dios, sino al contrario, hermanos, el dolor es la evidencia de que el Señor Jesús, de que Dios está haciendo algo en tu vida, de que Dios está trabajando en tu vida, hermano. Y muchos de nosotros, si no es que todos, hermanos, le pedimos al Señor, Señor, cámbiame, Señor, úsame, Señor, lléname. Pero ¿acaso no será que el Señor está permitiendo tanto dolor y tanto sufrimiento para cambiarte en medio de ese proceso? ¿No será que el Señor está permitiendo tanto dolor, tanto sufrimiento para que en medio de ese proceso Él te esté cambiando, Él te esté transformando, Él esté haciendo de ti un nuevo ser, una nueva criatura, como lo dice su palabra? Y sabe, hermanos, nos encontramos tan centrados en el dolor, que no nos damos cuenta de esos cambios, que esos cambios, hermanos, empiezan en el terreno del quebrantamiento.
Ahí, en ese quebrantamiento, es donde el Señor está trabajando. Mira el oro, iglesia. Dice Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro. Se me movió aquí todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Asimismo, hermanos, Dios permite momentos que duelen. Y esos momentos que Dios permite que nos duelan no son para destruirnos, hermanos, son para purificarnos. Y yo sé muy bien que usted conoce cada uno de estos personajes que le voy a mencionar. Josué, que fue traicionado; Jeremías, que lloró tanto; David, que fue perseguido; Pablo, que fue golpeado; y sobre todo, y el más importante, Jesús, que fue crucificado, que fue quebrantado en la cruz. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Después del dolor viene una gloria mayor. Después del dolor viene una gloria mayor. El dolor que hoy te pesa, mañana será la plataforma donde Dios mostrará su poder. Pero para que eso suceda, es necesario pasar por el dolor. Y el siguiente punto es el aprendizaje. Dios nos forma en el proceso. Dios nos forma en el proceso. Y acompáñeme a Romanos 5:3. Romanos 5:3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La mayoría de las veces, hermanos, creemos que ya todo lo sabemos, o incluso que ya todo lo hemos visto. Pero ¿qué pasa, iglesia, cuando estamos en medio de la tormenta y aún ahí, en esa situación difícil, en esa situación complicada, no dejamos de servir? No nos damos cuenta cómo es que seguimos avanzando, cómo es que seguimos sirviendo, y no nos damos cuenta cómo es que le hacemos, de dónde sacamos esa fuerza, de dónde sacamos esa pasión, de dónde sacamos ese deseo. Es el trabajo que Dios está haciendo en tu corazón. Es el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que no estás viendo es que ahí, en ese servicio, en eso que tú estás sirviendo, en eso que tú estás haciendo, es ahí justamente donde Dios te quería tener. Aún en medio de ese dolor, es justamente donde ahí el Señor te quería tener. ¿Y por qué te digo esto? Como te mencioné en la introducción, este año 2025 para mí fue de desafíos, fue de retos, pero también fue de muchas bendiciones. Fue de muchas bendiciones. Fue de retos y fue de desafíos. ¿Sabes por qué? Porque fue en el año que creo yo es donde crecí más espiritualmente.
Y había una oración que yo tenía desde el año pasado, había una oración que a mí me quebraba, que a mí me rompía. Y le voy a confesar, hermanos, que también me frustraba. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no pasa? Señor, pero ¿por qué no sucede, Señor? ¿Y sabes cuál era mi petición? Yo me frustraba mucho porque yo no tenía el don de lenguas del Espíritu Santo. Yo me frustraba, lloraba. Y sabe, hermano, me tomó un año y meses para que el Señor me bautizara en el Espíritu. Y mi esposo es testigo, hermanos, como yo en la madrugada, como yo lloraba y lloraba, y a mí no me importaba ni que me escuchara, ni mucho menos que me mirara. ¿Por qué? Porque era un anhelo, era un deseo que yo tenía profundamente en mi corazón, que me tomó obtenerlo 1 año y 3 meses. Pero como el enemigo sabía que el Señor me había dado algo que yo tanto pedía, algo que yo tanto anhelaba, ¿sabes una cosa? No se quedó a gusto. No se quedó a gusto y empezaron los procesos en mi vida, los procesos espirituales, para que ese bautismo, para que esa petición, el Señor la contestara. ¿Sabes qué tuvo que pasar? Tuve que pasar una persecución espiritual. Pero mientras estaba en ese proceso, mientras estaba en ese momento, mientras estaba en esas semanas, porque duré así 1 mes, hermanos, usted me miró aquí y se dio cuenta que yo estaba en ese proceso. ¿Se dio cuenta que yo estaba en ese proceso? No. ¿Cómo le hice, hermanos? ¿Cómo es que le hice? Me detengo, hermanos, y pregunto, digo, Señor, ¿cómo es que le hice? Pero es que no fue nada en mis fuerzas, hermanos. Todo fue en las fuerzas del Señor. Y justo ahí es donde Él me quería tener. Justo ahí es donde Él quería que estuviera sirviendo más, que le estuviera entregando más y más lo mejor de mí. Y así es lo mismo que el Señor quiere para tu vida. Que en ese momento, en ese aprendizaje, tú ahí estés trabajando, tú ahí estés sirviendo, que en medio de ese sufrimiento que te cueste, tú ahí estés sirviendo, trabajando, alcanzando vidas, alcanzando almas, hablando de su palabra. Porque qué triste, hermanos, que ya no hablamos de su palabra. Ya no contamos las maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Porque estamos tan enfocados en el dolor, estamos tan enfocados en las situaciones y solamente ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos lamentando y lamentando y lamentando y lamentando. Pero el Señor no nos quiere ahí, hermanos. El Señor nos quiere llevar más allá de donde nosotros pudiéramos imaginar. Y sabes, las pruebas son la escuela donde Dios enseña obediencia, paciencia y dependencia. Dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Las pruebas son la escuela donde Dios enseña obediencia, paciencia y dependencia. Todos luchamos, hermanos, con un área. Todos tenemos un área que nos cuesta trabajar más. ¿Y sabe cuál es la mía? Ser paciente. La que más me pesa, la que más Dios está trabajando y sigue siendo algo en mí, es en la paciencia. Me es difícil, hermanos, tener paciencia en medio del dolor. Pero, ¿sabes? La paciencia es parte del aprendizaje. La paciencia es parte del aprendizaje. Y mira lo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Lo que hoy estás aprendiendo en lágrimas, mañana lo predicarás en victoria. Lo que hoy estás aprendiendo en lágrimas, mañana lo predicarás en victoria. Fe no es fe hasta que pasa por el proceso para ser probada. Y esa es otra área que el Señor en este año trabajó, yo creo que más que en los anteriores, en la fe. Y una vez que pasamos por el dolor, una vez que escalamos y llegamos al aprendizaje, el tercer punto es el crecimiento. Es el crecimiento. Y en el crecimiento habrá un resultado glorioso. Fíjate lo que dice en Isaías 61, 3 y 4. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán a las ruinas antiguas y levantarán los alojamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Después del dolor, hermanos, viene una revelación. Después del proceso viene una transformación. Después de la transformación viene un crecimiento. Y yo te pregunto en esta tarde, noche, ¿en cuál de los tres estás tú? No me contestes, solamente piénselo. ¿En cuál de los tres se encuentra usted? Dios jamás, hermanos, Dios jamás nos dejará en la misma condición y en la misma temporada. Si el enemigo ha intentado destruirnos, es porque vio lo que venía más adelante. Nuestro crecimiento. Crecimiento es igual a fruto. Fruto es igual a multiplicación. Multiplicación es igual a nivel nuevo. Nivel nuevo es igual a unción activa. Y me encanta cómo José declara las siguientes palabras en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que el enemigo ha planeado en contra de ti durante este año 2025 no ha tenido victoria porque la mano del Señor ha estado sobre tu vida. Pero te pregunto yo a ti, ¿en qué etapa estás? ¿En el dolor? ¿En el aprendizaje? ¿O en el crecimiento? ¿Y sabes por qué te menciono lo de las actitudes y lo de las acciones? Porque no podemos crecer y seguir adoptando las mismas actitudes o las mismas acciones que tuvimos durante el aprendizaje. No podemos crecer y seguir adaptando las mismas actitudes o acciones que tuvimos durante el aprendizaje. Mire, hermano, si usted se encuentra en una situación con su matrimonio y usted se pregunta, ay, pero ¿por qué no cambias, Señor? ¿Pero por qué no la cambias? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué mi hija no cambia? ¿Por qué mi hija está en desobediencia? ¿Por qué mi familia está lejos de ti? ¿Acaso no será que la primera persona que tendría que cambiar en el matrimonio serías tú para que haya un cambio? ¿Acaso no será que si los hijos son desobedientes,
La primera persona que debería cambiar esa desobediencia en obediencia serías tú. Todo va a cambiar, hermanos, y todo va a ser diferente cuando nosotros empecemos el cambio. Y cuando nosotros empezamos el cambio, cuando nosotros empezamos a cambiar, es ahí, hermanos, es donde vemos el fruto. Es ahí donde vemos el aprendizaje, porque hemos cambiado, porque tal vez no a la perfección, pero sí para mejor. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Para que qué? Para que lleve más fruto, más fruto, más fruto, más sabiduría, más unción, más autoridad, más obediencia, para que lleve más fruto. Pero ¿sabes una cosa? Para que haya más fruto, para que haya más unción, para que haya más sabiduría, para que haya más autoridad, nos es necesario pasar por la escuela del aprendizaje y alcanzar el crecimiento que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Amados, cuando crecemos y aprendemos, se nota. Y las primeras personas que notan ese crecimiento, que ven ese cambio, ¿sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien que me ayude a predicar para que no se me duerma? ¿Sabe quién es la primera persona que nota el crecimiento en su vida, el cambio en su vida? Su familia. Su familia, hermano. Y si soy específica, su esposo o su esposa. A ellos son a las primeras personas a las que nosotros les damos testimonio. Y es por eso, hermanos, que nosotros no podemos seguir con esas mismas actitudes. Si nosotros, el Señor ya nos está llamando al siguiente nivel, si el Señor ya nos está llamando a dar el siguiente paso, no podemos venir cargando con esas mismas actitudes. Y muy probablemente, hermano, es que nosotros sigamos cargando con esas actitudes porque hay algo escondido en el corazón. Hay algo que todavía no se ha podido entregar al Señor. Y cuando una persona tiene actitudes, tiene comportamientos que son inadecuados, la psicología dice, hermanos, que probablemente son por traumas de infancia o por situaciones que ha vivido. Pero es por eso, iglesia, que en esta noche el Señor te dice, aprende del dolor y sigue adelante. Aprende del dolor y avanza. Aprende del dolor y no te estanques. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de hablar, cambia tu lenguaje. Cuando cambiamos, cambia nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es diferente. Cuando cambiamos nuestra actitud también es diferente. Cuando cambiamos nuestra inmadurez por madurez, todo es diferente. Y este proceso de inmadurez, hermanos, es un proceso que todos tenemos que pasar. Que todo cristiano hijo de Dios tiene que pasar. Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero cuando tú ya pasas una situación con tu hermano, con tu hermana, cuando tú ya pasas una situación con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, ya no tienes que tomar las mismas actitudes de inmadurez que estabas tomando.
Un ejemplo, si estoy mal con mi hermano, con mi hermana, y lo primero que hago es empezar a tirar hate por Facebook, eso me habla de una actitud de inmadurez, hermano. Y tú sigas avanzando, y tú sigas caminando, y tú sigas cargando con esas mismas actitudes. Esas no son actitudes de una madurez, son actitudes de una inmadurez. Cuando seguimos siendo la esposa, el esposo, enojón, enojona, incluso sacando el pasado y volviéndolo a traer a la luz, nosotros mismos, hermanos, nos ocasionamos daño. Y eso mismo nos habla de una actitud de inmadurez. Es por eso, hermanos, que si nosotros queremos crecer, si el Señor ya nos está llamando a avanzar, a caminar, a crecer, a crecer, a crecer, es necesario que avances y que crezcas, pero que cambies tus actitudes. Que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestro lenguaje, que cambiemos nuestra manera de ser. Iglesia, que todos los procesos que has atravesado no sean en vano. Y esa para mí es una de mis oraciones. Yo le digo, Señor, que todos los procesos que he atravesado no sean en vano, Señor. Que en cada uno de los procesos que me has permitido pasar, Señor, y me has enseñado algo, yo pueda aprender. Y de eso que pueda aprender, yo pueda crecer y pueda ponerlo en práctica. Porque qué feo sería, hermanos, que estemos proceso tras proceso tras proceso y siguiendo caer en lo mismo. Que tus procesos en Dios, iglesia, no sean en vano. Aprende del dolor, aprende de las pruebas. No te estanques y sigue adelante. Que se note el óleo de alegría, que se note el gozo en tu vida. Porque escucha esto, lo que sigues escondiendo y guardando en tu corazón es el obstáculo que te impide obtener crecimiento. Y esa frase, hermanos, me mató. Reveló muchas áreas en mi vida. Y, ¿saben? En ese año, durante el mes de la campaña, yo estaba 100% segura, 99.9%, que yo ya le había entregado un área de mi vida al Señor. Y yo decía, Señor, ya, eso ya está arreglado, Señor. Pero estaba tan escondido en mi corazón, estaba tan escondido en lo profundo de mi corazón que yo no lo alcanzaba a ver. Pero en la campaña sucedieron cosas poderosas. En la campaña sucedió esa revelación que había en lo profundo de mi corazón. ¿Y sabe cuál era? Entregarle a mi papá al Señor. Entregarle a mi padre al Señor. Cuando yo pensaba que eso ya estaba solucionado. Pero en una oración el Señor me confrontó. Y ahí fue donde tuve que entregarle al Señor a mi padre. Mientras tú vas creciendo, van a haber cosas que tú tienes que irle entregando al Señor. Van a haber áreas que tú le tienes que entregar al Señor. No llores para quedarte igual. No lloraste por crecer. Lo que te formó, lo que Dios formó en ti en el valle, brillará en la montaña. Sé un hombre, sé una mujer, sé una iglesia resiliente. Porque es necesario, hermanos, tener resiliencia en este tiempo. Hay victoria y crecimiento en tus procesos. El dolor, hermanos, no es tu final. El aprendizaje no fue un castigo de Dios.
El crecimiento no será una sorpresa, será una recompensa del cielo. Pero eso depende de ti, si tú la quieres. Si tú aprendiste de ese dolor y creciste, pero en ese crecimiento entregaste lo que el Señor te estaba pidiendo. Escrito está, hermanos, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. El que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de su redención. Dios no quiere que inicies el próximo año con los mismos lamentos. Dios no quiere que inicies el próximo año con las mismas quejumbres. Dios no quiere que inicies el próximo año con la misma amargura. Dios no quiere que inicies el próximo año con las mismas actitudes. Dios no quiere que inicies el próximo año con tu corazón lleno de dolor. Porque escucha esto, tu incomodidad podría ser el aviso de Dios, diciendo, es tiempo de avanzar. Tu incomodidad podría ser el aviso de Dios, diciendo, es tiempo de avanzar. Dios mueve y seguirá moviendo piezas que tú jamás moverías. Dios moverá piezas que tú jamás pensaste que en algún momento de tu vida tendrías que mover por cuenta propia. Y lo hace. ¿Sabes por qué lo hace? Para alinearte a su propósito. Lo hace para alinearte a su plan. Cuando Dios abre temporadas nuevas, lo viejo empieza a quedarse estrecho, hermanos. Lo viejo empieza a incomodarnos. ¿Por qué? Porque ya no es eso para nosotros. Lo de nosotros es crecer, expandirte, expander, reproducirte, seguir adelante, transformado por Dios. Tu próxima etapa podría estar a una obediencia de distancia. Escucho esto. Tu próxima etapa podría estar a una obediencia de distancia. ¿Qué cosas te pidió Dios durante este año y no fuiste obediente? ¿Qué cosas te pidió el Señor en este año y no quisiste entregárselas, no quisiste ser obediente, un hijo obediente? Dios ya está moviendo lo que tú no ves. Porque estar lleno del Espíritu Santo no es solo fuego interior, hermanos, no es solo fuego exterior, no solo es eso, es fruto interior. Estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, no solamente es hablar en lenguas, es controlar también la misma lengua. ¿Sabía usted eso? Y qué difícil es controlarla. Pero cuando los frutos del Espíritu Santo están activos en nuestra vida, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Porque no solamente es fuego exterior, es fruto interior. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios no te dejó, Dios no te olvida, Dios no te suelta en medio del fuego. Él está contigo en cada paso. Y hermanos, es tu momento. Si estás en dolor, si estás aprendiendo en medio del proceso, si sientes que Dios te está estirando o te está quebrantando y te cuesta avanzar para ser formado, ponte de pie y ven a este altar. Ponte de pie y ven a este altar y dile: Padre, no entiendo todo lo que aconteció durante este año, pero confío en tu propósito.